Los muchachos pugnaban, bramaban y pataleaban entre restregones, entre piernas y puntapiés. Ah, no es el inicio propiamente de esta novela, es, digamos, el arranque del periodo más importante sobre el que va a trabajar este maravilloso texto que vamos a compartir hoy. Y lo que quiero destacar es cómo los autores trabajan diferentes génesis, diferentes inicios de este universo que será su novela, de este mundo dentro del mundo, de esta ficción completa en sí misma, a menos que dispongan otras cosas, pero que siempre arranca, diría García Márquez, como con una especie de explosión, con un gran detonante para provocar que nos quedemos a la lectura. Y hoy empieza con este texto maravilloso en estos forcejeos, en estos muchachos en plena etapa de crecimiento, poniéndoles un asunto animalesco que es bramaban, pataleaban entre restregones, entre piernas y puntapiés. Estaban jugando en realidad al rugby y en ese juego estos adolescentes tienen toda la pasión por la vida. Hay todo un asunto ahí simbólico con respecto a que los juegos en general, pero ese en particular por la historia, va a representar, es el juego nacional, va a representar el coraje, el crecimiento, el desarrollo, el fortalecimiento de los distintos valores, la, la canalización adecuada para potenciar de manera más extensa la vitalidad del ser humano en crecimiento. Arranca de todas maneras esta novela con un asunto muy bello, un poquito raro, un poquito juguetón en la literatura, porque el inicio como tal estamos escuchando los balbuceos de un bebé. La novela arranca con en español o en México diríamos con una gugutata por parte del niño, y lo primero que se escucha son, igualito que en El Soldadito de Plomo, por ejemplo, las versiones de ese niño, las primeras palabras con respecto a lo que el niño evidentemente no entenderá, pero lo que escucha traducido en el asuntos de la novela, lo primero que le decimos a un ser humano cuando aparece en nuestra realidad. Eso primero que le decimos, diría, este autor está cargado de cultura, está cargado de una manera de ver el mundo. Bienvenido, hoy es jueves 14 de abril del año 2022 y estamos trabajando un clásico de un autor poderosísimo del siglo XX, que es El retrato del artista adolescente del maestrísimo James Joyce. James Joyce, sobre todo, bueno, es un autor muy importante porque reformó muchas de las maneras de escribir en la época reciente, pues en el siglo pasado, apenas en el siglo XX, sobre todo con sus dos grandes bombas novelísticas, que son el Ulises y Finnegan's Wake, que, bueno, nada, pues que como tal, incluso ese par de obras tienen mucho de mito, mucho de un asunto sobre el que la gente se ha ido acercando por la brutal búsqueda literaria que representan. Y con esas coordenadas literarias, Joyce también tiene una obra mucho más sencilla de ser trabajada, en los cuentos dublineses en concreto, y bueno, en esta que a mí me parece que es una verdadera joya. Yo tengo una especie de apego muy particular con esta obra, me modificó la manera de entrarle a la literatura y me modificó la manera de saberme artista. Fue un gran texto para mí cuando lo leí a los 22, 23 años estudiando mi carrera de teatro, y lo habré leído tres o cuatro veces más y siempre ha habido un asunto de un gran deslumbramiento con los conceptos que maneja Joyce en El retrato del artista adolescente. Y que son los que voy a compartir contigo de acuerdo a el sistema o el método que trabajamos en este canal de Master Vidal en YouTube, que son los análisis, los pasos de los análisis literarios, ¿no? Los niveles de lectura. James Joyce nace el 2 de febrero de 1882 en Irlanda y muere el 13 de enero de 1941 en Zurich, en Suiza. Y bueno, pues este es el arranque. Es el nacimiento de un muchacho en una familia pequeño burguesa de clase media baja posiblemente, con todo el asunto cultural, como te decía, con todo el contexto y cómo se va desarrollando. Y Joyce lo que hace justo es el retrato de un artista en la adolescencia, cómo ve el mundo un artista en su adolescencia,
qué le llama la atención, qué hay en su interior, cómo se relaciona, cómo se comunica, cómo se corresponde o no con el mundo normal, con la gente normal de su contexto en el cual habita. Bueno, pues arranca con eso, con esa energía vital de los chicos jugando al rugby entre tallones y sacudidas, que parecería una tontería, porque todo ese esfuerzo de desgaste, de sudor, de choques, de violencia en muchos sentidos, todo es con tal de llevar una pelotita y colocarla en el campo contrario y evitar que el equipo de enfrente de nosotros haga su propio trabajo. Como todos los juegos, al final cuando nos asomamos un poco desde fuera con el objetivo del juego, parecen tonterías y a veces francamente creo que sí son tonterías y hay montones de situaciones que serían más interesantes. Sigo viendo las Olimpiadas y los juegos invernales, y etcétera, y cuando la competencia solo es ser el más rápido, ser el que más salta, ver hasta ser el tipo que arroja más lejos una bola de fierro, una jabalina, un martillo, etcétera, etcétera, cargar un peso, eh, en realidad no hay demasiado asunto intelectual, ¿no? En la acción como tal, no tiene demasiado chiste. Por ahí algunos justo mucho más elaborados, hay unos que incluso como tal en la resistencia física son muy complejos, ¿no? El rugby mismo, el béisbol, hay uno de disparar a unas dianas y luego esquiar, y yo ahora que veo esos deportes pensaba que, o los comentaristas hablan sobre que llegan completamente agotados, entonces llegar con una presión arterial muy alta, muy elevada, porque estás escalando, esquiando una montaña y después centrar esa presión para pegar un tiro y pegarle a la diana, requiere todo un trabajo. Pero al final de cuentas, insisto, en el asunto intelectual son cosas muy básicas, no hay mayor cosa para entenderle que generar pues la técnica física para el mejor desarrollo, hacer ese trabajo importantísimo y de mucho compromiso de volumen y de resistencia física, y después no tiene mayor explicación decir con este arco o con este fusil intentarás poner la bala ahí en el centro de esa diana. No hay más, ¿no? Quizá el ajedrez, que tiene todo un desarrollo, ya no digamos como tal las artes, que implican todo un proceso mucho más intelectual, y quizá hasta un compromiso emocional de mucho mayor peso, de mucho mayor constancia. Pero bueno, no se trata aquí de hacer esa crítica, simplemente de anunciar, como esta novela lo establece, que ese esfuerzo, esa meta, ese desarrollo aparece, ese contacto brutal y violento de los cuerpos, esos choques van a aparecer. Nuestro personaje no se identifica particularmente con eso, que ahí empieza ya un elemento de la vocación artística. Lo físico, si bien no le genera un asunto ni de cobardía ni de temor, no encuentra mayor desarrollo en eso. Él dice, yo no encuentro mayor otra vez circunstancia intelectual o una meta añorada en mi existencia con tomar una pelota y llevarla al otro lado de la cancha, intentando evitar que todos estos me tiren o conseguir las metas que cada uno de los deportes se requiere. En términos sociales, el artista joven empieza a revisar su contexto, empieza a revisar el lugar que habita y dice, pero la enfermedad no estaba allí. Él veía una sociedad enferma sin que esto significara un asunto sociológico. Pensó que lo que tenía enfermo era el corazón. Hay ya un proceso, aún en la adolescencia, de interiorización del mundo que está viendo. Pero la enfermedad no estaba allí. Pensó que lo que tenía enfermo era el corazón. Si el corazón podría estarlo. Sentía ganas de llorar. Aquí es muy bonito porque ya se arranca incluso el nivel 7 porque hay una nostalgia. ¿Una nostalgia de qué? Aquí ya los textos míticos y místicos empiezan a hablar justo de una nostalgia del ser. El paseo por la vida es una nostalgia del ser. Es una nostalgia de algo que hemos perdido, que no está claro que venimos a buscar aquí y que caminamos y caminamos y creamos con tal de algún momento, de algún día, de alguna ocasión, encontrarnos con esa situación. Pero la enfermedad no estaba allí. Pensó que lo que tenía enfermo era el corazón, si el corazón podía estarlo. Sentía ganas de llorar. Apoyó los codos en la mesa y se puso a taparse y destaparse los oídos. Cada vez que destapaba los oídos, se oía el ruido del comedor.
era un estruendo como el del tren por la noche, y cuando se tapaba los oídos, el estruendo cesaba, como el de un tren dentro de un túnel. Esto que parecería una bobería, un tipo que está así, un muchacho que está así, y que luego se abre, y luego así, y luego cada vez más rápido, y este proceso físico, de manera muy sencilla, que es el gran asunto de Joyce, de cómo retrata esto, y lo lleva a este asunto artístico, es el diálogo con la existencia. El mundo que está fuera de mi cuerpo está dialogando constantemente conmigo. Y además aquí hay algo muy importante. Yo puedo manipular la forma en que me enfrento a ese diálogo. Es decir, qué escucho cuando tengo los oídos destapados y qué escucho cuando tengo los oídos tapados. Incluso puedes jugar ahorita mismo como lo estoy haciendo yo y encontrar que tu voz, oh, perdón, que tu voz cambia, que tu voz cobra un matiz diferente de estar así o de estar de esta manera. Ese es un diálogo que empieza a generarse con el mundo, con la realidad. Aquí hay algo bien interesante. Si papá o mamá tradicionales cachan al hijo haciendo este juego, van a pensar que es una idiotez. Y si además el hijo lo establece y lo menciona y dice, nada, pues estoy escuchando la diferencia entre cubrirme los oídos o oír con los oídos destapados, y ya estoy descubriendo eso, papá o mamá, seguramente, insisto, de manera tradicional, podrían empezar a dudar y decir, no sé si tenemos a este hijo normal, a este hijo que se va a encaminar a una situación, ya empezar a notar situaciones como de rareza, porque hay una curiosidad natural y hay una manipulación de la forma de relacionarme con la existencia que el rasgo básico, la vocación a perseguir de esa situación que el artista estará buscando será justo la experiencia de la belleza. Y la belleza también empieza por una situación de que sea divertido o no, de encontrar lo diferente del mundo cotidiano con el que me enfrento. ¿Debía usted tener vergüenza de sí mismo? Nos vamos a una época donde el muchacho Stephen Dedalus, es el nombre de nuestro protagonista, está ya en la secundaria y se enfrenta, como muchos años después, en las películas de La Pared, se me escapa el autor, pero bueno, esta que musicalizó y que es muy famosa, Pink Floyd, y produjo y actuó Roger Waters. El asunto es ese, cómo el mundo representado por la escuela empieza a ser castrante, empieza a ser aplastante con respecto a las posibilidades, a millones de posibilidades en las que se puede manifestar mi experiencia artística, mi experiencia vital con respecto a la vida. Y le dice uno de los prefectos de esta escuela religiosa, debía usted tener vergüenza de sí mismo, dijo severamente el padre Arnold. Usted es el primero de la clase. Esas etiquetas empiezan a joder la existencia, empiezan a romper la inocencia. Además, en ese capítulo en particular, Stephen lo sufre muchísimo porque es una injusticia. Trae los lentes rotos y el entrenador del rugby le permite no jugar. Le dice, está bien, no puedes jugar con tus lentes rotos. Entonces, nada, pues no queremos lastimarte, descansa. Y el padre, que lo encuentra viendo la partida, viendo el juego de rugby desde el lateral del campo, en automático este viejo neurótico y estúpido piensa que está engañándolo, ¿no? Y entonces incluso le suspenden los deberes, le dicen, ok, no vas a traer la tarea en 3 días hasta que tu mamá nos mande tus lentes nuevos, no queremos que te duela la cabeza ni que suceda nada. Pero el otro, con sus prejuicios, no lo puede leer y aplica una brutal injusticia en un capítulo bien interesante que muestra cómo se dejó de dialogar en las generaciones, ¿no? Estas generaciones de jóvenes que sufrimos o que sufrieron, a los adultos cerrados, a los adultos castigados, a los adultos que no han sabido sanar su niño interior, y cómo desde sus brutales prejuicios establecen estas situaciones, tiran estas situaciones, determinan estas situaciones que terminan por ser injustas. Por otro lado, no obstante esta injusticia, hay también un mundo bello, pacífico, tranquilo en el retrato de este artista adolescente. Dice, la paz de los jardines y las luces acogedoras de las ventanas derramaban una sedante caricia en su corazón agitado. Este renglón es importantísimo. Los artistas son capaces de ver la belleza en las cosas absolutamente sencillas. En una ventana a la que le cae lluvia y que esa lluvia, por la cuestión física,
hace líneas y parecerían lágrimas, por ejemplo, la vocación artística nota esa situación que el mundo cotidiano no ve. Aquí la gran bronca es que si desde esa formación artística tú lo compartes, el mundo cotidiano puede ser muy cruel. Ay, sí, el poeta, ay, sí, el bonito, ay, jajaja, lo ridículo, porque una ventana mojada por la lluvia no sirve para nada. No, podría decir que no divierte, no hay nada que hacer con esa, incluso a lo mejor esa lluvia está interrumpiendo que los muchachos, los niños no saliéramos a jugar fútbol o que las novias no pudieran pasear con sus novios en el parque. Entonces, el encontrar la belleza en las situaciones cotidianas, de ahí se determina con un mundo hostil, además, a este cliché tal vez de la soledad de los artistas. El ruido de los niños al jugar le incomodaba y sus locas voces le hicieron sentir aún más claramente que él era diferente de los otros. Ahí empieza a establecerse. No hay como tal una diferencia física, genética, etcétera. Hay una diferencia en la manera de ver el mundo y en la manera de ver los diferentes niveles del mundo. Lo que para muchos niños es una ventana mojada por la lluvia, para un artista en formación hay paisaje, hay imagen, hay abstracción, hay música en el golpeteo de la lluvia sobre la ventana, hay nostalgia, hay situaciones metafísicas, hay situaciones místicas, hay situaciones metafísicas. A todo eso va a empezar a desarrollar lo que para todo el mundo o para una gran parte del mundo no es, y en realidad como tal, o sea, visto desde una manera muy primaria, pues en realidad sí, es agua de lluvia golpeando una ventana. Todos los demás niveles los está poniendo el intelecto y la sensibilidad artística. Que él era diferente de los otros. Él no quería jugar. Atención porque está en plena etapa entre infantil y adolescente. Él no quería jugar. Lo que necesitaba era encontrar en el mundo real la imagen irreal que su alma contemplaba constantemente. Aquí también te recomiendo nuestra cápsula y la lectura como tal de Demian de Hermann Hesse. Ah, hay una necesidad ahí de ver, en el caso de la novela de Hesse, de encontrar en lo simbólico del mundo mi voz interior. El mundo no es nada más las formas y los volúmenes y los espacios de la tercera dimensión que la tercera dimensión nos permite. Hay, hay diálogo de la realidad, hay diálogo de la divinidad en la forma en la que están elaboradas las situaciones. Hay un orden, dice la Biblia en uno de sus pasajes, que todo está ordenado, que el número de los cabellos de nuestras cabezas está determinado por la divinidad. No sobra ninguno y no falta ninguno. Si son capaces de encontrar un universo en una melena y estar ordenado, pues imagínate afuera. Bueno, entonces él dice, lo que necesitaba era encontrar en el mundo real la imagen irreal que su alma contemplaba constantemente. Algo hay en el mundo que interiormente sé que ahí está, pero no lo veo aparecer. No sabía dónde encontrarla ni cómo, pero una voz interior le decía que aquella imagen le había de salir al encuentro sin ningún acto positivo por parte suya. Esa imagen que él está en búsqueda de la realidad del mundo interior, la voz de su ser interior le dice, no hay nada que hacer por ella, no intentes ni siquiera alcanzarla. En la medida de que intentes alcanzarla, la vas a convertir en esa zanahoria del asno que es una trampa para que siga trabajando. No va a aparecer así, solo aparecerá. No puedes determinar ni cuándo, y es más, el gran mérito que puedes hacer para que aparezca es casi olvidarte de ella, dejar ir, soltar, fluir como tal. No es fácil porque romperá toda la fe racional y toda la fe convencional del mundo. Habrían de encontrarse tranquilamente como si ya se conocieran de antemano, como si se hubieran dado cita en una de aquellas puertas de los jardines o en algún otro sitio más secreto. Yo, el artista, y esa experiencia, o yo, el artista, y esa parte que va a venir a completar este informe, va a venir a completar esta vocación de algo. Estarían solos, rodeados por el silencio y la oscuridad.
en el momento de la suprema ternura se sentiría transfigurado. Atención con esto, en el momento de la suprema ternura se sentiría transfigurado. No es a partir del duelo, no es a partir de la lucha, no es a partir del brutal esfuerzo, de la derrota, del ridículo, del vencido y el triunfador por parte de uno, si es que fuera un enfrentamiento de dos situaciones. No es a partir de ese proceso, no es una resistencia deportiva. En el momento de la suprema ternura se sentiría transfigurado. Se desharía en algo impalpable bajo los ojos de ella y se transfiguraría instantáneamente. Los ojos de ella, yo aquí empiezo claro, nuestro personaje es masculino y evidentemente en el nivel mítico espiritual empezará a hablar, o ha empezado Joyce a hablar de la parte femenina. Cuando nosotros masculinos empecemos a aceptar, a encontrarnos, a dialogar y a enfrentarnos sanamente con la parte femenina, entonces en ese momento de suprema ternura nos sentiremos transfigurados y se deshará el asunto, la experiencia, en algo impalpable bajo los ojos. No podemos incluso como tal definir la experiencia a partir de esa ternura y entonces todo el ser se transfiguraría instantáneamente. Esta transfiguración, otra vez nuestro cerebro y nuestra visión están esperando que sea en algo concreto. Estoy pensando, por un ejemplo muy bobo, en un asunto como de caricaturas o de películas. Superman se mete a una caseta telefónica o Batman se mete a su baticueva y esta persona común sale convertido en este proceso, en este héroe poderoso y en este héroe determinante, con un cambio de carácter, por ejemplo, radical a partir de ponerse o de instalarse en ese disfraz. Eso está afuera, ¿no? El proceso interior es otro. El proceso interior incluso es como tal paradójico, ¿no? Es posiblemente, no te deja en un superhéroe, ni mucho menos, porque es probable incluso que te deje como todavía más atrás. Si yo con mi determinación poderosa y viril, casi incluso de macho, un día me enfrento con una posición de estas, no solo me convierto en un súper poderoso, en un súper macho, en un súper viril, al contrario, la escasa vulnerabilidad que me permito en la vida es ahí y todavía quizá más en ese sentido. Se generará una sensibilidad todavía mayor. No diríamos que en el proceso ya en términos de la vida real no es apuntar a un superhéroe, sino justo quizá a un antihéroe del mundo, a un antihéroe de la fama, del prestigio, a un antihéroe de los valores que el mundo nos está provocando para explotarnos. Y sí un héroe de la sensibilidad, de la vulnerabilidad, de la escucha, de la ternura, del amor en general. De pronto ve cómo incluso pues la novela nos va llevando de manera paulatina, pero muy hermosa y muy cuidada en este proceso de transformación espiritual. De pronto tuvo la impresión de que una cosa estaba parada en la puerta. Empieza él como ya le llegó el anuncio, como ya llegó el ángel de la anunciación, en una intuición, todo el asunto religioso, cuando hablo del ángel de la enunciación, es simbólico. Él de pronto, toda esta voz interior, hacerle caso a sus voces interiores, le ha ido determinando el mapa del terreno que tiene por recorrer. De pronto tuvo la impresión de que una cosa estaba parada a la puerta. Una calavera apareció suspendida, resaltando sobre la oscuridad de la entrada. Y aquí no es una regla este proceso, pero cuando estamos en el desarrollo espiritual, cuando estamos en el camino de la experiencia espiritual de nosotros mismos, como el gran regalo es vital, como el gran regalo es una especie de alimentación, de una despensa de la vida, lo primero que va a aparecer, dicen las leyes espirituales, es el proceso contrario. En concreto, en las conversaciones con Dios, ahí viene de manera muy clara, Neil Donald Walsh es el autor de este texto, dice, cuidado porque siempre que pides algo te aparece el proceso contrario, pero calma porque tiene sentido. Si tú quieres comer, para poder comer necesitas establecerlo a partir de la necesidad de comer. Entonces lo primero que va a aparecer si dices quiero comer, si no es que ya lo tienes, es el hambre, es la carencia. Quiero ser fiel, en mis relaciones personales quiero ser fiel.
Y lo primero que aparece entonces o aparecerán serán justo las tentaciones de romper esa fidelidad. No soy fiel sin tentaciones. Si no tengo pareja, no tengo a quien serle fiel. Hablo en el sentido justo de la fidelidad de una pareja. Entonces, si no tengo novia, no me preocupo por ser fiel o no, porque no hay la posibilidad. Es cuando tengo novia y tengo la posibilidad de experimentar desde mi libertad la posibilidad de traicionar esa fidelidad o de confirmarla, que aparece la tentación. Entonces, para que aparezca la posibilidad de que yo sea fiel, tiene que aparecer la oportunidad de que no lo sea. Sin ese elemento no se cumple absolutamente nada. Atención con eso porque es muy importante. Entonces, aquí cuando Stephen Dedalus empieza a presentir que se mueve en un camino diferente en su existencia, aparecen estas imágenes. Dice entonces, de pronto tuvo la impresión de que una cosa estaba parada en la puerta. Ahora, ese parada en la puerta es la muerte que nos acompaña constantemente. Es el tiempo, es el tiempo que nos está matando y que nos está matando de manera muy sana para llevar a cabo las acciones que nuestra vida, que nuestra alma, que nuestro corazón desea. Una calavera apareció suspendida, resaltando sobre la oscuridad de la entrada. Una criatura enfermiza, como un mico, eh, eh, lo más primitivo, el hambre, los deseos básicos, la biología, la fisiología básica de nuestro cuerpo. Como un mico estaba allí, atraída por el sonido de las palabras pronunciadas junto al hogar. Esta imagen evidentemente ya es simbólica. Es la lucha angelical por darle el lugar indicado al cuerpo sin castigos brutales. Ya pasó por la experiencia religiosa castrante, religiosa vigilante, brutal, religiosa castigadora del cuerpo y no le llamó la atención para nada. No, acá habrá un asunto de acomodar las cosas por su justa medida, en el orden más sabio que la interioridad nos guarda, y a partir de ahí encontramos que las necesidades, el hambre, la sexualidad, los traumas, los dolores primarios son como un mico, son como un mono que nos está dando lata. Revisa cuando has estado en crisis, revisa cuando pasaste por alguna emoción complicada, cuánto tiempo tarda tu mente en asentarse, ¿no? Ayer, por ejemplo, si lo llevo a una cuestión un poco inventada, ayer tuve una crisis en la cena y resulta que no duermo bien y entonces al otro día, por ahí de las 6 de la tarde, me cacho todavía dándole vueltas y dándole vueltas al mismo problema. Ese es el mico, esa es la muerte que te está intentando torturar, sacarnos de nuestra vocación. Ahora, ¿por qué sacarnos? Pues para, otra vez en este mundo dual, para reconocer ese camino. No sé si voy en el camino correcto si no existen los caminos en los que me pueda ir perdiendo. Los conceptos de perderse y de ubicarse son hermanos, son el mismo proceso. No podría saber que estoy perdido, ni podría saber que voy en el camino adecuado si no existiera la posibilidad de otros andares, de otras carreteras. Ok, y bueno, esos sonidos pronunciados eran el llamado del hogar. Ese es el hogar es el encuentro con nosotros mismos. Joyce es maravilloso autor, siempre hace pasar a Stephen Dedalus después de una experiencia de este tipo, después de una experiencia de orden muy espiritual, de una experiencia de orden muy interior, siempre lo lleva de nuevo a su personaje, cuando menos en esta novela, a una experiencia muy mundana, a un asunto de poner pies en tierra. Y entonces después de esa intuición donde se encuentra con la muerte, con la imagen de la muerte, dice: estos son orines de caballo y paja podrida, pensó. Es bueno respirar este olor. Me calmará el corazón. ¿Lo ves? Es maravilloso. Estoy con mis ideas, con mis traumas, con mis anhelos, con mis posibilidades. Y el olor a orines y el olor a paja podrida te dicen: estás en el mundo, aterriza, estás sintiendo, hay temperatura, hay sed, hay hambre, pisa el suelo. Es bueno respirar este olor, me calmará el corazón. Ahora mi corazón está ya absolutamente tranquilo, porque está equilibrado entre el asunto vocacional celestial del camino del alma y el asunto terrenal en el que estamos. No se trata de solo abandonar porque sí. Hay un ajuste en el cual las dos situaciones, que en realidad no son más que una, tienen sentido de mostrarse en esta moneda que nos presenta una cara de un lado y otra de otra, estando en el mismo elemento. No se agitaba
en su alma fuera de una sensualidad fría, cruel y sin amor. Nada, perdóname, no dice. Nada se agitaba en su alma fuera de una sensualidad fría, cruel y sin amor. Este, este enunciado es bellísimo, es profundo. Ahí está el material. Y el material de nosotros, de la vida, tiene sensualidad, tiene ternura y evidentemente tiene amor. Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? Justo con los procesos contrarios. Algo hay en mi alma, pero cuando reviso mi alma, solo encuentro sensualidad fría. ¿Qué es sensualidad fría? Tocar un cuerpo por tocarlo por lo que es físicamente, por lo que traigo en mi cabeza que deben ser las formas y los volúmenes. Estoy pensando en el pecho y en el seno de una mujer. Entonces, tocarlo por el tamaño, por por la consistencia, por la suavidad de la piel, sin ningún factor emocional, sin ningún factor de ternura, yo diría incluso sin ningún factor de comunicación profunda. Y cuando digo tocar también hablo de ser tocado por alguien, ¿no? Ser tocado por la invitación de que pertenezco a esa persona, de que amo a esa persona o ella me ama a mí, ser tocado porque necesito en ese momento protección, porque necesito solidaridad, porque me la manifiestan y lo agradezco. Sin esta compañía, entonces vivimos en una sensualidad fría, cruel y sin amor. Ya sin amor ni siquiera lo voy a explicar. Su niñez, el paso del tiempo, su niñez estaba muerta o perdida, y con ella el alma propicia a las alegrías elementales. Este es brutal porque todos hemos pasado por ahí, bastaría con revisarlo. ¿En qué momento se fue cerrando la niñez? Qué traición de la vida, qué elemento en la vida, qué situación por debajo de te hizo notar que tu niñez se estaba quedando atrás. Y por lo tanto, una vez que la niñez se queda atrás, se queda, esperemos que no, guardada para siempre, la posibilidad de una alegría honesta, de una alegría constante. Vamos a tener que empezar a fingir las alegrías o a provocarlas. Alcohol, drogas, prestigio, fama, diversión excesiva, sensualidad brutal, para intentar ver si podemos generar aquella vieja infancia donde la alegría era gratis, espontánea, barata, simple. Eh, Su niñez estaba muerta, ya está, y estaba derivando por la vida como la cáscara estéril de la luna. Él empezó a notar, el adolescente, aquí estamos identificados, seamos o no artistas, pero el adolescente, el artista como tal, empieza a identificar ahora esta división del mundo entre lo que está fuera de mi piel y lo que está dentro de mi piel. Y claro, se vuelve a presentar la necesidad de andar un camino de reconciliación de estos conceptos. Tales momentos pasaban pronto y las devoradoras llamas de la lujuria brotaban de nuevo. Los momentos de paz y de tranquilidad pasaban rápidamente para que se despertara de nuevo el deseo, el llamado. Atención con el primer comentario que traje a este trabajo de hoy, de estos cuerpos chocando, de estos cuerpos jugando, de estos cuerpos ganando metas, que es mucha de la energía neutral como tal, pues de la energía de creación y de la energía de transformación del mundo, pero pues la voy a poner ahora puesta en esta energía sexual. Tales momentos pasaban pronto y las devoradoras llamas de la lujuria brotaban de nuevo. Los versos se borraban de sus labios, es decir, la belleza iría desapareciendo, y los gritos inarticulados y las palabras bestiales nunca pronunciadas, guardadas por represión, brotaban ahora de su cerebro tratando de buscar salida. Esto es una joya, la sombra ahora empieza también a manifestarse. El coraje, la nostalgia guardada, las tristezas, no porque el mundo sea un lugar necesariamente ideal en el que no pase nada, no, sino porque también es parte de nuestro ser toda esta energía maravillosa y mucha de esa energía que nosotros juzgamos como, como mala de una manera muy barata y muy simple, en realidad es energía poderosa. Hace poquito una gran amiga me decía, es que cometemos errores profundos en juzgar la energía. ¿Cómo puedes juzgar la energía, no? Sí, claro, el asunto es que la electricidad sirve para prender esta lámpara y para hacer esta grabación, pero también para matar a un hombre,
ponerlo en la silla eléctrica y quitarle la vida. No es culpa de la energía es el asunto para el cual la utilizamos nosotros, en qué la encaminamos para darle una forma. Entonces, alguien que usa la energía eléctrica no para matar a una persona, sino para cualquier otra situación, para llevar calor a su casa, para hacer estas transmisiones y comunicarnos, en realidad está haciendo uso de la misma energía que puede matar. No hay un juicio sobre ese proceso. Entonces, bueno, esta parte negativa, no, esta parte oscura, y acuérdate que la oscuridad, aquí ahorita podemos jugar a mis espaldas, incluso un poco hasta con mi propio rostro, donde hay una parte de luz y una parte de sombra. Me parece con toda claridad que acá hay más luz que acá. Ese juego de contraste es la realidad como tal. Incluso entonces esta especie de escenografía a mis espaldas empieza a resultar hasta simbólica y mira cómo está de manera simple y expuesta todo el tiempo. Bueno, quería salir, esta oscuridad pretende aparecer, pretende ser reconocida, porque además esa oscuridad es la que le da sustento a la luz. Si todo fuera luz, no la veríamos. Si todo fuera oscuridad, evidentemente. Nunca pronunciadas brotaban ahora de su cerebro tratando de buscar salida. Su sangre estaba alborotada. Ah, erraba arriba y abajo por las calles obscuras y fangosas, escudriñando en la sombra de las callejuelas y de las puertas, escuchando ávidamente cualquier sonido, esta necesidad de encontrar algo. ¿Ven? Y ahora también el asunto interior es el asunto exterior. Gemía como una bestia fracasada en su rapiña, es casi un verso. Gemía como una bestia fracasada en su rapiña, le dolía el elemento interior en esta rapiña de querer devorar. Necesitaba pecar con otro ser de su misma naturaleza, forzar a otro ser a pecar con él, regocijarse con una mujer en el pecado. Sentía una presencia oscura que venía hacia él de entre las sombras, el llamado de la naturaleza de la oscuridad, el llamado de la pulsión de la muerte. Vivimos en una realidad viva muerta, muerta viva. ¿Por qué negamos una de esas partes? Era un murmullo que le cercaba los oídos, tal el murmullo de una multitud dormida. Esto es genial también, ese murmullo es un murmullo generacional, no es que esté acumulado. Está Joyce pretendiendo decirnos que esa voz la tenemos todos los seres humanos. Ondas sutiles penetraban en todo su ser. Más adelante este fue bellísimo. Una fría y lúcida indiferencia reinaba en su alma tras su primero y violento pecado, es decir, se encontró con la prostituta, sintió que una onda de vitalidad había fluido hacia él y temió no quedaran su alma o su cuerpo mutilados por el exceso. Este ya es un proceso mental. Tengo esa necesidad, ¿dónde la satisfago? La sociedad no me da un camino correcto para hacerlo. Lo tengo que hacer, o a lo mejor sí es el camino correcto, lo tengo que explotar y trabajar en la oscuridad. Entonces el muchacho adolescente va con la prostituta, desahoga esa carga, pero se genera de nuevo la del pecado, la culpa, que es una construcción social bastante nefasta para manipular. Mas no, la onda vital se lo había llevado en su seno para devolverle otra vez en el reflujo. Es una joya. En lugar de culpa por el pecado cometido, lo que se da cuenta el artista, en este caso Dédalus, es que una vez que desahoga esa pasión y desahoga esa sombra, lo que se da cuenta es que esa sombra se vuelve a manifestar, volverá a aparecer, ¿no? Es una especie de monstruo al que hoy, digamos, logré desahogar, logré despachar. Y yo digo, ok, se va, ya me queda, nunca más volverá a aparecer y se empieza a escuchar nuevamente acá la posibilidad del monstruo, del mismo que se acerca para seguir dialogando conmigo. Por eso hace ese reflujo, ese fluir que vuelve a aparecer. Y ni su alma ni su cuerpo habían sido mutilados, no pasó nada en realidad. Y una paz sombría no es esta paz luminosa, moral, ética, es una paz, otra vez, de un monstruo reposando, de un tigre que acaba de comer. Una paz sombría se había establecido entre ellos, entre su realidad y su ser, entre sus propias voces, una especie de
antes de que la neurosis nos atrape, de una satisfacción de un asunto que no debió suceder, pero que sucedió, y que sucedió como esta descarga energética. Su alma se estaba tumefectando, secándose, echándose, haciéndose ruda, dura. Su alma se estaba tumefectando y cuajándose en una masa grasienta que se iba hundiendo llena de oscuro terror en un crepúsculo amenazador y sombrío. Esa, es ahí donde se puede empezar a trabajar o a desarrollar la neurosis. Esa culpa, ese no poder comunicarlo, esa novia de manita sudada frente a esas amigas que aflojan, y lo mismo de ellas para con nosotros, ese hombre que se porta bien moralmente, que se porta bien éticamente conmigo, pero el otro, el de la obra de García Lorca, ¿no? Que la chica se va a casar con el hombre sano, positivo, con el buen campesino, pero el mismo día de la boda se escapa, con el que le despierta la pasión del cuerpo, con el que le levanta las situaciones emocionales, el que le pone tensa la piel, se escapa con él. Como de manera simbólica hay que aprender a que los dos hombres, ese hombre sano de luz y ese hombre oscuro, poderoso, son uno mismo, son un mismo elemento. Entonces dice, y mientras tanto aquel cuerpo suyo, laxo, flojo y deshonrado por el pecado, buscaba con ojos torpes, huérfano, humano y conturbado, un dios bovino en quien poder fijar la mirada. Joyce es un maestro brutal. Ok, estoy atrapado en el pecado. Buscar el dios bovino es la referencia a cuando Moisés baja con las tablas de la ley y les dice al pueblo, voy a subir con Jehová, ahora regreso. Y se tarda ahí unos días y el pueblo, en lugar de tener paciencia y fe y esperar a Moisés, crea un dios, crea un becerro, hace el becerro de oro y lo adora. Quiero ver algo que pueda adorar. No me puedo quedar en la nada de mi experiencia. Algo le tengo que generar, le tengo que dar una explicación a algo, porque si no tengo esa explicación, si no tengo ese bovino de oro para dejar tranquila a mi mente, no habito en paz, no me voy en paz. Tengo que irme con una explicación. Ese proceso es evidentemente neurótico. Me hace recordar mucho las travesuras de mi adolescencia, desde robarme unas papas en una tienda, patear un perro, un día le quité la cabeza a un mono de nieve, hice un montón de, hoy llamo estupideces, cuya respuesta en el momento de la pregunta de por qué lo hice, de verdad no había respuesta. No lo sabía. No es que, o si lo sabía, yo sabría que mis respuestas iban a ser estúpidas para unos oídos que están esperando lógica, para unos oídos que están esperando una situación clara, una situación racional, una situación que él entienda. Pensaría, mi pareja hoy me dice, oye, pues ya no quiero andar contigo. Evidentemente preguntaré, si no hubo nada raro, preguntaré qué sucedió o por qué. Y si ella viéndome a los ojos y con toda honestidad me dice, no lo sé, yo no sé si después de leer a Joyce yo tendré que decir, ok, ok, la verdad es que te creo, y si no lo sabes, pues nada, muchas gracias por el tiempo vivido y adelante, sigue tu camino, te agradezco tu honestidad. Espero no descubrir que hay alguien o que me engañaste. Y a lo mejor me dice ella, no hay nada de eso. Lo único es que hoy desperté con la idea de que no sé qué hago contigo, no sé qué hago con mi vida y te voy a llevar entre las patas en esa situación. Te lo estoy avisando con el corazón en la mano. No sé si hoy, a partir de este texto y de saber de Joyce, creo que podría ser una buena opción. Lo otro hubiera sido preguntar, revolcarme, moverme desde el egoísmo, reclamar, intentar darle un orden. Y si para ese orden ella me dice, porque me va a llevar un platillo volador, venga, pues entonces así está, ya diré pinche vieja loca, y ahí se acabó, ven, pero, pero es una cuestión que intentamos dominar desde la razón, desde una situación que no es una situación amorosa. El corazón, diría aquí, a lo mejor sonará un poco la frase medio dominguera, pero el corazón no pide explicaciones. El corazón de todas maneras intentará, se llevó un madrazo muy fuerte, intentará resanarse a sí mismo, intentará encontrar qué procesos en nosotros mismos estamos determinando que la gente
así, un poco como de la nada, de pronto se vaya de nuestras existencias. ¿Qué estamos haciendo para que eso suceda? Pero no insistirá en la situación racional, lógica, para darle una explicación a lo que me lo está diciendo el otro con toda su honestidad, no tiene una explicación como tal. Ok, el anuncio del juicio proclamado por el ángel había hecho desmoronarse en un momento toda su presuntuosa paz. Él estaba tranquilo, pero sabía que esta voz se iba a manifestar. Huían ante el huracán dando chillidos como ratones aterrados, amontonándose bajo la pelambre de sus cabelleras. Al cruzar la plaza, ya de regreso, llegó hasta sus oídos congestionados la risa jovial de una muchacha. Empiezan a aparecer las voces de esperanza. Aquel son alegre y quebradizo conmovió su corazón, más profundamente que el sonido de la trompeta. Y no atreviéndose a levantar los ojos, se volvió hacia un lado y miró. Empieza a gestionar, a aceptar su proceso. Empieza a decir, ok, no sé bien qué me está ocurriendo, pero algo está ocurriendo. Y empiezo a escuchar las llamadas de lo que la realidad me está diciendo, de este elemento que hoy sucede. Si lo trajéramos a nuestro mundo como tal en este momento, del próximo mensaje de WhatsApp que me llegue, del asunto del comercial de televisión que apareció, de por qué llegó hoy una visita inesperada a casa, de que no es gratuito el mensaje de me subo a un autobús público y mi compañero o compañera de viaje que no conozco saca un libro y yo me llama la atención ese texto y se me queda guardado. No son esas las casualidades, son justo los elementos y los mensajes que van guiando nuestro andar y van guiando nuestro camino. Lo que pasa es que las putas películas nefastas nos han comido el seso pensando en que se van a escuchar campanas o que va a ser de una manera muy especial. Y en realidad nada más es una cuestión como de quitar los velos para empezar a trabajarlo. Estaba destinado a aprender su propia sabiduría aparte de los otros, es decir, no en el grupo, o a aprender la sabiduría de los otros, ver lo que sucede con los otros, pero por sí mismo, errando entre las acechanzas del mundo. No hay experiencia a aprender de acá, ni hay experiencia a aprender de los otros. En todo caso, el mismo elemento que han pasado los otros, tendré que pasarlo, encarnarlo para sacar mis propias conclusiones. El coro innumerable de infinitas generaciones de niños, y en todas estas voces sonaba alguna nota de cansancio eterno, el eterno dolor, quizá esa nostalgia que nos impulsa a movernos. Todos parecían cansados de la vida antes de haber entrado en ella. Esto también es genial, el adolescente vivo, vivo de conciencia, el adolescente con vocación, sabe que su alrededor no está viviendo. Esto es muy doloroso porque no es nada fácil reconocer que posiblemente mi padre, mi madre, mis amigos, mi gente más cercana no está viviendo. La gran frustración de mía como maestro es cuando entro a un salón lleno de chamacos de 16 años y están muertos, son los malditos zombies, no reaccionan, no les interesa, cuando menos nada de lo que está ahí, en ese universo de posibilidades que implicaría un texto, una clase, una escuela. Y pasan los días y el gran anhelo es disfrazarse y ponerse ese ridículo sombrero y terminar con ese proceso y jugar a lo que tantas generaciones han jugado sin haberse encontrado ellos mismos. Ese es quizá el asunto doloroso en mi caso personal que me provoca. Ese es el eterno cansancio. Un cansancio además de chicos que ni siquiera se han dado el permiso de vivir. Esa es la gran bronca. Era como un preludio sin término y sin forma. Le parecía oír bajo las ramas, sobre la hierba, las pisadas veloces de seres salvajes que hollaban las hojas con el ruido de las gotas de la lluvia, los ruidos de la vida. Aquellos pies pasaban en tumulto por su mente, pies de liebres, de conejos, de gamos, de ciervos, de antílopes, hasta que ya no los oyó más. Como en aura, esos gatos que maullan en esa orgía con el fuego, es mi pasión. Estas pisadas en este bosque selvático, en esta selva boscosa, son mis ruidos interiores que están a punto de nacer, son mis corajes, mis frustraciones, pero también las burbujas del hervor de mis grandes deseos, de mis grandes metas. Le atormentaba en la garganta un deseo de gritar como el halcón, como el águila, en las alturas, a lo que estamos destinados, de proclamar penetrantemente a los vientos de liberación de su alma. Este era el llamamiento de la vida.
no la voz grosera y turbia del mundo llena de deberes y de pesares, no la voz inhumana que le había llamado al lívido servicio del altar, no es mi voz de vivir una relación de noviazgo para irnos a casar de manera burguesa, nefasta, estúpida. Un instante de vuelo pleno le acababa de libertar. Y el grito de triunfo que sus labios aprisionaban, que aquí lo tenía pero que no podía expresar, estallaba en su cerebro. Es decir, hay un momento en el que la vida le dijo a Stephen y a nosotros mismos con este texto, naciste para vivir, naciste para volar, naciste para extenderte, crecer, naciste para salir al mundo, para existir y declararte. Eso está puesto en cada una de nuestras células. Lo vas a seguir conteniendo con tu cuadrito de boda, lo vas a seguir conteniendo con tu formalismo estúpido. Arriba, el derivar silencioso de las nubes, en la realidad normal del cielo. Abajo, el silencioso fluir de las algas de mar. Todo el universo está gritando y conspirando para que ese desarrollo tuyo se dé. El aire gris, tibio aún, y en sus venas la canción nueva y salvaje de la vida. Está a punto del hervor, de la explosión, el ser de Stephen. Y luego viene, a mí me parece que, bueno, creo que es el párrafo más emocionante que yo he conocido en la literatura, en todos los textos que conozco, este es el más emocionante que he leído, que es el momento ya sublime, ya se lo habían anunciado y hoy se lo presenta a la vida y dice, solo, él está solo en su realidad, en su mundo, solo, libre, feliz, al lado del corazón salvaje de la vida, esas pulsaciones que ya venía trabajando. Estaba solo y se sentía lleno de voluntad, lleno de deseos de transformar el mundo, con el corazón salvaje. El corazón salvaje no es violento, es un corazón no contaminado, es un corazón que reconoce su vocación. Con el corazón salvaje, solo en un desierto de aire libre, entre las posibilidades infinitas que la vida te regala, y de agua amarga, del cuerpo, de la relación, de las, dije de la relación entre esa posibilidad infinita y la, las, las básicas de la biología, el cuerpo como la situación de la carne para sentir, de la carne para abrazarse. Una muchacha estaba ante él, en medio de la corriente, en medio de la vida que fluía, algo había permanente, cuando menos por ese momento. Mirando sola, igual que él, en las mismas circunstancias, y tranquila, mar afuera, dándole espaldas al mar, como un gran regalo de este símbolo inconsciente que es la vida, que es el mar en la vida, como si de donde vino la vida, el mar a Stephen le hubiera arrojado a esta chica. El mar se la trajo y se la puso ahí. Parecía que un arte mágico le diera la apariencia de un ave de mar, bella y extraña. Toda la animalidad del cuerpo, de las pulsaciones de su corazón, de los sudores de su piel, expuestos en esa belleza, en esa imagen venida del mar. Y el largo cabello rubio era el de una niña, por la inocencia. Aquí básicamente es un asunto de la inocencia. Y de niña, y sellado, marcado con el prodigio de la belleza mortal, su rostro. Esta es una joya, es una niña que ha sido expuesta, lanzada por el mar para que yo, Stephen Dedalus, la vea. Pero atención, no es una estatua, no es eterna, viene marcada por un enorme regalo, el regalo del aquí y ahora, el regalo de entregarse a ese momento, porque si no lo haces, este regalo que es ella en este sentido, dice Joyce, viene marcada, viene sellada con el prodigio, con la joya, con la gran invención de la belleza mortal. Si no lo aprecias en este ahora, tu experiencia se convertirá en un asunto neurótico o no la vivirás. El sabor delicioso de mi café es el de este momento,
único y absoluto. Mi café del jueves 14 de abril mientras hago la charla de uno de los libros más extraordinarios de la vida. Es este el sabor de mi café. Y viene sellado con la belleza mortal. No lo bebo, se enfriará, se echará a perder, se contaminará. Es para aquí y ahora. Y por eso provoca salud. Sellado con el prodigio de la belleza mortal el rostro de la niña. Estaba sola e inmóvil, ahora fíjense, mirando mar adentro. Ahora sí, mirando a su origen. También estaba en búsqueda de su camino. También estaba preguntándose de dónde vengo. Sola e inmóvil. Piensen ahora que la imagen va a ser una especie de pintura de una quietud estática. Hace poquito, no sé si vendrá o lo comenté ahorita, Joyce establece que la experiencia estética es una experiencia de quietud, no es una experiencia salvaje, no es una experiencia brutal, no es una experiencia de movimiento continuo. La belleza cuando nos atrapa, la eternidad se convierte en un segundo y después vendrán el fluir normal de la vida. Sola e inmóvil mirando mar adentro. Y cuando sintió la niña la presencia, y atención con este verbo, y la adoración como a las deidades, como a los dioses, y la adoración de los ojos de Stephen, Stephen que renunció al proceso religioso, Stephen que no está investido con una toga, con un birrete, no está investido de este vestido para sacerdotes, no tiene nada más que su vocación, su corazón y su llamado. Y sin embargo, con ese llamado y con ese anonimato, cada uno de nosotros podemos generar estas experiencias religiosas, literalmente, con la adoración por el otro. Cuando sintió la presencia y la adoración de los ojos de Stephen, los suyos, los de la niña, se volvieron hacia él. ¿Se acuerdan que ya le había dicho, no tienes que hacer nada? Va a aparecer ella y te vas a llenar de ternura. Ni siquiera la llamó, solo sintió que él la estaba viendo y entonces ella volteó a encontrarse con los ojos de Stephen. Soportando tranquilamente, porque es un asunto pacífico, aquella mirada. Atención con esto, por eso es inocente la chica. Aquella mirada, aquellos ojos, ni vergonzosos ni provocativos. Es tal el momento de ser, es tal el peso del momento de estar, que no hay tiempo para decir, me la voy a ligar, quiero ese cuerpo. Es de tal calidad y pureza la experiencia que están viviendo, de total plenitud, que no hay un agregado neurótico, cuando menos todavía. Por eso, ni vergonzosos de mi belleza, ni provocativos con la tuya. Este silencio, esta imagen estática, esta imagen de quietud del tiempo, de quietud de las leyes físicas, se va a romper con algo del agua, de donde viene la vida. El primer rumor del agua, dulcemente removida, no es Dios que hizo, a ver, cabrones, la vida, ¡cra! No, es Dios que hizo una caricia. Dios hizo una caricia a la materia, la acarició con su palabra, con su aliento, dicen los textos místicos. Dios hizo vaho sobre la materia y la materia se enamoró y se desarrolló, se abrió y se extendió. El primer rumor del agua dulcemente removida rompió el silencio, suave, tenue, susurrante, tenue como las campanas de un ensueño. Y viene la gran pregunta de la vida. Calderón, la vida es sueño. Esto que veo es sueño, esto que veo y que es bello es real. ¿Dónde sueño? ¿Dónde despierto? Y el pie y ese movimiento, dice Joyce, acá y allá, acá y allá. Y una llamita imperceptible temblaba en las mejillas de la muchacha. En la feminidad, en la mujer está la vida. Ella mueve el mundo
con este pie apenas tenuemente, con este susurro físico de aquí a allá, de aquí a allá, y luego dice, ups, en su inocencia brutal dice, ups, hice el Génesis, ups, hice la realidad, ups, me moví apenas y te desperté un brutal deseo. Su llamita en las mejillas dirá, ay, no fue mi intención, es brutalmente bello. Dios del cielo, exclamó el alma de Stephen, en un estallido bellísimo de pagana alegría, de alegría mundana. Dios es tan grande que ni siquiera pide agradecimiento por los regalos que nos da. Es tan maravilloso, yo ojalá la vida me permita a mí hacer un regalo de este nivel a mis hijos, a la pareja amada, y que lo disfruten de tal manera que no tengan tiempo ni de decirme gracias. Dios del cielo, exclamó el alma de Stephen en un estallido de pagana alegría. La imagen de la muchacha había penetrado en su alma para siempre. Penetró porque en realidad ese camino, como en las puertas de Kafka, siempre ha sido el de ella, el de su alma propiamente. Y ni una palabra había roto el santo silencio de su éxtasis. Ni una palabra rompió el santo silencio del éxtasis. No hay neurosis para empezar a echar a perder este enorme y brutal momento que están desarrollando. Los ojos de ella le habían llamado y su alma, la de él, ante ese llamado, se había precipitado al llamamiento. Estaba predestinado a ese sí, estamos predestinados al amor, a la felicidad, a la entrega, al poderío. Ni siquiera tenemos que pensarlo. El llamamiento es de tal manera poderoso y amoroso que solo somos agua que el mar recoge para integrarnos nuevamente al oleaje. Ah, esa frase estuvo linda. Vivir, errar, equivocarse en la vida, caer, triunfar, volver a crear la vida con materia de vida, con la divinidad de nosotros, es que el mundo da vueltas, es que el mundo avanza. Un ángel salvaje se le había aparecido a Stephen. Fíjense, un ángel salvaje en esa niña bella, en esa niña, iba a decir diminuta, no es diminuta, en esa niña que parece paloma, que parece una paloma flotando en el mar, en ella misma es el ángel salvaje. Un ángel salvaje se le había aparecido. El ángel de la juventud mortal. Aprovecha tu juventud, carpe diem, porque el tiempo se te pasa desgastando tu vitalidad en pendejadas, en neurosis, en tristezas. De la belleza mortal, enviado por el tribunal estricto de la vida para abrirle de par en par, en un instante de éxtasis, la puerta de todos los caminos del error y de la gloria, porque son uno solo en realidad. Adelante, adelante, adelante. Y cierra Joyce esa justificación, cierra Joyce ese momento bellísimo. De verdad estoy compartiendo contigo uno de los grandes elementos, uno de los grandes párrafos de la literatura universal. El momento en el que la belleza nos atrapa y nos lanza adelante a la vida, sin juicios, sin errores, y con ellos incluidos como tal más bien. Y luego Joyce, para ajustar este proceso y no quedarse ahí en la nada y en una novela de ay, vivieron felices para siempre, lo cual sería una estupidez, dice, párrafos adelante, cuando le abandonaban estos breves ratos de silencio, de silencioso orgullo, se sentía contento, Stephen se sentía contento, bueno, pausa, no hizo nada con la chica, no se la ligó, no le pidió el teléfono, no le tomó una selfie. Stephen sale de ahí, la ve, vive esta experiencia, empieza a andar, empieza a caminar sobre el mar, sobre la orilla del mar, y después se lanza a correr y cuando se sabe solo, empieza a gritar y a dar alaridos de felicidad, le empieza a gritar a la existencia y a la vida, empieza a cantarle a la existencia, porque sabe que la brutal felicidad ha inundado su corazón y que no será permanente porque trae el sello de la belleza mortal.
Cuando le abandonaban estos breves ratos de silencioso orgullo, se sentía contento de hallarse entre las otras vidas vulgares. No fue una cosa, una experiencia que lo hiciera especial. Ahora el tipo sabe, después de ese enorme regalo, que el mundo vulgar, el mundo pesado, el mundo nefasto es parte del gran mosaico de la existencia. De seguir su camino impávido y con alegre corazón a través de la miseria, el bullicio y la indolencia de la ciudad. Perdóname, es que me emocioné muchísimo porque justo ahora en mi vida traigo un elemento así, de que siento que he tenido hace poquito un despertar de este tamaño y cuando siento que la vida se va a meter y va a eliminar este despertar, va a eliminar esta posibilidad de belleza que la vida a mis 50 años me regala nuevamente, me la ha dado muchas veces, pero otra vez me la da de una manera muy destacada. Intento cerrarlo, ¿ves? Intento guardarlo, intento cuidarlo, intento generarlo, encerrarlo en una cajita y decir, nada, aquí está mi gran regalo de hace poquito. Y no, hay que abrir este proceso y dejar que esta situación que está habitando esta caja, está representada básicamente por mi corazón, se mezcle con el polvo de mi escritorio, se mezcle con el brutal anuncio de la calavera que anuncia que está aquí guardada en mi, en mi escritorio, se mezcle con los brutales y espantosos cubrebocas de nuestra época pandémica. Y estos cubrebocas, este polvo, es justamente parte de ese gran regalo de luz que la divinidad me está otorgando. Entonces me emociona mucho ahorita pensar que este compartir contigo me está dando una respuesta para mí. Entonces, contento de hallarse entre otras vidas vulgares, de seguir su camino impávido, con alegre corazón, a través de la miseria, el bullicio y la indolencia de la ciudad, sin orgullo. En un texto que tengo que se llama Páramos de Asfalto, la chica pretende caminar por encima de una ciudad para ser altanera, para decir yo soy la flor más bella del ejido, cuando el asunto está en que con esa humildad de ser flor, ella puede ir viendo a sus amigos cactus, a su amigo lodo, a su amigo charco, a su amiga rana. La emoción estética, ahora uso el término general, es por consiguiente estática, es lo que ya te venía anunciando. El espíritu queda paralizado por encima de todo deseo, de toda repulsión. La emoción es de tal magnitud y de tal calidad que no hay deseo y tampoco hay repulsión. Está suspendida en la belleza, está suspendida en el momento. Aquella luz rosa y ardiente era el corazón de ella, su corazón extraño y anhelante, lleno de anhelos desde antes de los principios del mundo, de una vocación divina, eterna, y tan extraño que el hombre nunca lo había conocido ni nunca lo podría conocer. Esta experiencia, cuando te llegue, no vas a hacer estas cápsulas porque no hay manera de definirla. Quizás solo hace un momento estas lágrimas a punto de brotar, esta piel enchinada, esta emoción atorada en este momento aquí en el corazón, es lo más cercano a lo que te puedo decir de esa experiencia. Y seducidos por aquel resplandor rosado, los coros de los serafines, esto es simbólico, alguien podría decir incluso las nuevas relaciones neuronales en mi cabeza, esos son los coros de los serafines, estaban cayendo de los cielos. Esa transformación luminosa en mi propio ser para empezar a ver la realidad desde otro punto de vista. Aquí en Master Vidal tenemos, bueno, no sé cuántos textos tengo ya trabajados, pero ya hay un montón que tienen este proceso. Ahorita me estoy acordando así de manera inmediata, ya te mencioné Demian, te mencioné El perfume de Patrick Süskind, donde también él tiene ese proceso donde se ilumina su interior para empezar a ver la realidad de manera personal, y cuando esté en cartelera te invito a que veas Paco y el monstruo, donde es básicamente la misma situación. Soy un enamorado brutal y un entregado a la literatura de, cuando menos a este texto de El retrato del artista adolescente. Y finalmente, Joyce cierra la obra con algo hasta a lo que le pone incluso fecha. Ok, estás en este mundo eterno, maravilloso, espiritual. Calma, 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 porque igual que la niña que se te apareció en el mar, de pronto para lo que hubiera podido ser una especie de impureza, a la niña se le pega un alga marina en una pierna. Entonces lo que hubiera sido una belleza de mármol,
¡pum! Cabrón, le llega ese defecto del alga para decir es parte de la vida, parte de la belleza de eso, es esa mancha justo. Entonces, Joyce, este ensueño, este camino espiritual, lo cierra de una manera extraordinaria para decirle al artista, esa es tu misión, la estás viendo, transforma este mundo material, transforma este mundo rudo, transforma esta carne, diría Hamlet, ¿no? Si esta carne demasiado dura, ese es tu proceso y ese es tu enorme y tu gran vocación. Y entonces el último párrafo le pone fecha, abril 26. Madre está poniendo en orden mis nuevos trajes de segunda mano, porque además ya llegó a esa meta y hoy empieza un nuevo viaje. Y reza, dice, para que sea capaz de aprender al vivir mi propia vida, a vivir mi propia vida, y lejos de mi hogar y de mis amigos, lo que es el corazón, lo que puede sentir un corazón, amén, es decir, así sea. ¿Ves? Hay una oración incluso mundana, hay una mezcla, no es que despierto espiritualmente y me pongo en contra de las religiones, empiezo a dialogar con el mundo. Así sea, bien llegada, oh vida, salgo a buscar por millonésima vez la realidad de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espíritu la conciencia, esto también es bellísimo, y a forjar en la fragua de mi espíritu la conciencia increada de mi raza. Tu despertar espiritual no es solo para ti, no es una experiencia barata de tu ego, es una transformación para que empieces a darle forma a la conciencia increada de la raza, para que decidas a dónde vas con los tuyos, con tu humanidad, con tu divinidad. Tú te mueves como el efecto mariposa, tú te mueves y el mundo se mueve. El mundo se mueve y tú te mueves con él. Abril 27, antepasado mío, antiguo artífice, ampárame ahora. Una, una súplica al pasado, una súplica a la experiencia que me precedió, pero que me hace ser el que soy. Antepasado mío, antiguo artífice, ampárame ahora y siempre con tu ayuda. Ah, el despertar da humildad, el despertar da agradecimiento, el despertar es humilde para ayudar a fraguar en el espíritu la conciencia increada de la raza. La raza somos todos, evidentemente. Gracias, hoy particularmente, gracias por tu compañía. Jueves 14 de abril de 2022. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Chao.